Vamos a darle observación a la palabra de Dios. Capítulo 8, versículo 17. Está hablando aquí el Señor Jesucristo y dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Aquí nuestro Señor, según observamos en el versículo 17, recuerda a los judíos un principio aceptado entre ellos. Y es que la ley de Moisés decía que era necesario el testimonio de dos testigos. Si ellos insistían en tener dos testigos, nuestro Señor está presentando a los dos testigos, y uno de ellos es precisamente Él mismo. Él dice: yo soy el que doy testimonio sobre mí. En segundo lugar, el otro testigo que aparece es el Padre. El Padre daba testimonio público del Señor por sus declaraciones desde el cielo y los milagros que daba a Cristo para que hiciese. Notemos que nuestro Señor cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cuántas profecías hablaban del Mesías y del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento? Muchísimas. Habían muchísimas. Era un sinnúmero de profecías que Dios había hablado desde la antigüedad. El Mesías debía ser hijo de mujer. Debía nacer de una mujer. ¿Por qué? Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, que iba a venir de la mujer alguien que iba a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza: Cristo nuestro Señor. El lugar del nacimiento de nuestro Señor ya estaba profetizado. Debería ser, según lo había anunciado el profeta Miqueas, ¿en dónde? En Belén, de Judea, en la casa del pan. La palabra Belén significa casa del pan, y fue allí donde se manifestó el pan que da vida. Porque nuestro Señor, según observamos pasajes anteriores, dice: yo soy el pan de vida. Y habían muchas otras profecías de un tiempo específico. Lo había anunciado el profeta Daniel. Habían muchas profecías que hablaban del Señor en el Antiguo Testamento, y Él las cumplió con exactitud y perfección. Pero sin embargo, a pesar de todo, aquí estaban estos judíos cerrados, indiferentes, y no querían creer en Él. Cuando el Señor dice vuestra ley, no es porque precisamente estuviese restando autoridad
o importancia a la ley de Moisés. Lo hace es porque ellos citaban constantemente la ley de Moisés. Era la ley que ellos tanto repetían, que ellos tanto vivían a toda hora defendiendo y hablando de ella. Entonces por eso el Señor dice vuestra ley. Y algo importante que podemos ver aquí es que una persona puede llegar a tener familiaridad con la Biblia, con las Escrituras, y a pesar de todo, negarse completamente a la luz del Señor. ¿Será que es posible esto? ¿Qué creen ustedes? Al igual que los escribas y los fariseos de aquella época, hay mucha gente hoy en día que citan la Biblia. Incluso usted va a donde el brujo, y lo digo porque en alguna época lo hice, por ignorancia. Y allá lo primero que tiene es una Biblia abierta. Salmo 91. ¿Sí? ¿Y cuánta gente tiene familiaridad con la Escritura y a pesar de todo niegan al Señor del cual habla la Escritura desde el principio hasta el final? Entonces, no necesariamente el hecho de que una persona recite versículos, diga de memoria algunos pasajes de la Biblia, quiere decir que sea un verdadero creyente. Versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Nuestro Señor dice aquí, si aceptamos que el testimonio de dos testigos es fidedigno, observen que existen dos testigos de mi naturaleza y de mi oficio. El Padre, ¿cuándo dio testimonio acerca de su Hijo? En ese momento en que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A diferencia del momento de la transfiguración, recuerdan allí en el monte, cuando el Señor aparece y estaban allí Pedro y Juan y Jacobo y estaba allí otros dos personajes que aparecieron en ese momento, Moisés y Elías, y también se escuchó una voz del cielo, que era la voz del Padre, en donde dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. ¿Por qué en ese momento Dios dijo eso sobre su Hijo? Porque estaba allí los hombres más representativos para Israel. Moisés, que fue el gran legislador, el gran caudillo de Israel, y nada más y nada menos que el profeta Elías. Un hombre que hablaba y Dios lo hacía. Un hombre muy importante para el pueblo de Israel. Pero el Señor, la voz del Padre en ese momento dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Es decir, que Cristo es superior a Moisés, superior a Elías y a los profetas. Entonces el Padre dio testimonio del Señor. El testimonio de alguien es importante. Por lo menos si miramos en la ley, es importante tener testigos. Hay varios en este momento en la cárcel por falso testimonio involucrados en el famoso caso Colmenares. Un caso que ha enlodado la justicia colombiana. Y es que
cuando hay plata y dinero de por medio, el hombre es capaz de decir lo que le digan, que repita. Pero aquí el Señor habla de dos testigos que no mienten, de dos testigos que son completamente verdaderos, que es imposible que mientan, el Padre y Él. Aquí estaba hablando del testigo fiel y verdadero, el gran yo soy, la verdad encarnada, aquel que se identifica en igualdad de honor al Padre Celestial. Aquí estaba hablando Él y dice, yo y mi Padre, ¿necesitan dos testigos? Aquí están. Y no son cualquier clase de testigos. Ahora, debemos entender que aquí cuando Cristo se diferencia del Padre, no lo hace en cuanto a su ser divino, sino en cuanto a su oficio. Porque el Padre es el enviador y Cristo es el enviado. Con todo, Él sigue siendo Dios. Dios. Versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. La pregunta que le hacen estos hombres aquí al Señor va cargada de burla. Note que no dice, ¿quién es tu Padre? Sino, ¿dónde está tu Padre? Fijémonos que no preguntaron esto. Y es como si estuviesen mirando alrededor del Señor con desprecio y cinismo, esperando que apareciera un Padre terrenal. Seguramente estos hombres a este momento ya sabían que José había muerto. Y le dicen al Señor, bueno, hablas de un Padre, ¿dónde está? Si lo tienes, muéstralo. Y esto fue algo burlesco. Ahora quiero hablar un poquito acerca de la posición del padre en las familias orientales. Esta mañana nuestro hermano nos hablaba acerca de la posición de la mujer y del deber de la mujer, y nosotros los hombres decíamos amén. Nos emocionamos bastante. Pero ahora vamos a hablar acerca de los hombres, los padres. Era importante en las familias orientales que el padre fuese el jefe de la familia, el supremo y la cabeza de su hogar. En la mente oriental no se podía entender ni concebir a ningún grupo o familia sin alguien que fuese el padre de ellos. Es decir, que este asunto del padre era supremamente importante para los judíos y aún en el Medio Oriente. Su autoridad se extiende a su mujer, los hijos, los nietos, los siervos y toda la familia. Es decir, que quien mandaba, quien ordenaba, la persona que juzgaba todos los asuntos domésticos en la familia, ¿quién era? El padre. Los niños debían ser reverentes a sus padres y obedientes a ellos. Algo que lastimosamente en la actualidad no vemos mucho. Personalmente he tenido que ver a algunos padres corriendo detrás de los niños y sobornándolos, diciéndoles, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Le voy a dar algo, pero pórtese bien. Tremendos delincuentes que están formando. Perdónenme la expresión, pero es verdad. El padre ha perdido ese rol, ha perdido ese lugar en que Dios lo ha establecido.
Y por eso es que vemos familias disfuncionales en donde la mujer tiene que ocupar ese cargo. Los hijos hacen lo que quieran. No hay una autoridad en la casa. Y pasan muchas cosas. Y es por esto. La costumbre era que el niño saludara a su padre por la mañana, besándole la mano, y luego continuaba de pie delante de él, en actitud de humildad, esperando recibir órdenes o permiso para retirarse. Parecido a lo que vemos actualmente, ¿no? En la ley de Moisés, el hijo desobediente podía ser castigado con la pena de muerte. Y con todo esto en mente, con toda esta importancia que le daban los judíos a las genealogías y todo esto, aquí estaban estos hombres preguntándole al Señor: ¿quién es tu padre? ¿Dónde está? Queremos verlo. Si lo tienes, muéstralo. Pero ¿qué les dice el Señor? Ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Cristo afirma a sus opositores que le desconocían a Él, igual que al Padre Celestial. A pesar de todo ese conocimiento del que se sentían orgullosos, no sabían realmente nada del Padre ni del Hijo. No tenían el verdadero conocimiento de Dios. Y esta fue la gran tragedia de Israel, que a través de toda la historia nacional, Dios había hablado a la nación y a los judíos para que ellos reconocieran a su Hijo cuando Él viniese. Y sin embargo, aquí está nuestro Señor Jesucristo y no le reconocen. Y vamos a mirar que a lo largo del Evangelio, incluso hemos venido observando que desde el capítulo 2, ya el evangelista nos dice que tenían ganas de matar al Señor. Y las conversaciones se hacen cada vez más agudas, más intensas, hasta el punto en donde llegan a coger piedras para apedrear al Señor. Lo que pasa es que no lo mataron porque todavía su hora no había llegado. Pero el odio estaba ahí, fresquito. La ira que sentían contra Él. Estos hombres estaban tan seguros de su religión que estaban ciegos para con Dios. Y vemos que estos fariseos tenían familiaridad con las Escrituras. ¿Conocían la ley? Sí, la conocían perfectamente. Y sin embargo, aquí estaban despreciando la luz del Señor. Querían vivir en tinieblas. Y luego dice el Señor: si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. O si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Parece un trabalenguas, pero no es. Lo que realmente el Señor está diciendo es que el conocimiento de Él y el conocimiento del Padre van unidos, van ligados, son inseparables. Entonces, la persona que piensa tener conocimiento de Dios, ¿a quién debe buscar? A Jesús. ¿A quién debe mirar? ¿A quién debe seguir? El que quiere hacer la voluntad de Dios. Al Señor. Pero hay personas que están llenándose de engaño, tratando de conocer a Dios y al mismo tiempo despreciando al Señor. Se están creando un Dios falso, producto de su fantasía, que no corresponde al Dios de la Biblia, al Dios verdadero y único.
Los que como judíos rechazan al Señor vivirán y morirán desconociendo completamente a Dios. En la cuestión de conocer a Dios, el primer paso es conocer al Señor Jesucristo y creer en Él. La idea que hallamos aquí es la misma que aparece cuando Felipe le dice al Señor Jesucristo: muéstranos al Padre. ¿Recuerdan? ¿Y qué le responde el Señor a Felipe? ¿Qué le dice? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y mi Padre uno somos. Hay miles de personas familiarizadas con las muchas ramas del conocimiento y hasta pueden razonar y argumentar con respecto a la religión. ¿Pero qué? No saben nada de Dios. Admiten que existe un ser supremo, pero le desconocen completamente. Usted habla con alguien de afuera y le pregunta: disculpe, ¿usted cree en Dios? ¿Y qué dice la gente? Yo creo. Claro, yo creo que hay un Dios. Yo creo que hay un Dios. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Le cree a Dios? Eso es algo diferente. Porque la palabra dice que aún los demonios creen y tiemblan. Una cosa es creer en Dios, que aún hasta los demonios lo hacen, y otra cosa es creerle a Dios. Y creerle a Dios, en este contexto que estamos hablando, implica creer en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Confiar en Él, aceptarle, seguirle, vivir en Él. Imaginémonos a un Dios sin Cristo. Que alguien llegue delante de un Dios santo, soberano y sublime sin Cristo. ¿Cómo es Dios sin Cristo? ¿Qué puede esperar esa persona que se acerca a Dios sin Cristo? La muerte, el juicio, condenación. Pero aquel que se acerca a Dios en Jesucristo, ¿qué encuentra? Gracia, misericordia, perdón, esperanza, bendición. Todas las bendiciones de Dios están en su Hijo Jesucristo. Por eso, el que se acerca a Dios, el que quiera conocer a Dios, debe necesariamente ir a Jesucristo. Pero hay miles y millones de personas que están abandonando esta vida en las más absolutas incertidumbres. Llenos de dudas, mueren en una especie de neblina espiritual. Cristo es la luz del mundo y está a disposición de todos. Si le seguimos humildemente y ponemos nuestras almas en sus manos, no malgastaremos nuestras vidas, como muchos lo hacen. No andaremos divagando entre la duda y el razonamiento. Tendremos la seguridad y la certeza de que nos acercamos a Dios de la forma que Él lo desea. Hay niños que dicen que no pueden aprender nada porque necesitan saber algo. Y se quedarán así y nunca aprenderán nada. Igual ocurre a muchos cristianos que dicen: bueno, yo me voy a convertir y yo voy a creer cuando entienda y cuando conozca y cuando empiece a tener sabiduría y conocimiento de Dios.
lamentablemente morirán en su pecado. Se perderán para siempre. Versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Nuestro Señor se declaró a sí mismo como la luz del mundo en ese lugar del templo llamado el lugar de las ofrendas. En otras versiones dice el tesoro o la tesorería. Y según la tradición rabínica, habían allí 13 urnas para recibir las ofrendas voluntarias y los impuestos del templo. En ese lugar, ¿recuerdan qué pasó en una ocasión importante donde el Señor tomó una acción para dar enseñanza? La viuda depositó allí, ¿cuántas monedas? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Billetes? Dos moneditas. Eran dos blancas. Dos blancas. ¿Y los ricos qué hacían? Sacaban allá. Y el Señor estaba observando la escena y dice: esta mujer ha dado más que todos esos ricos, porque ella dio lo que tenía y ellos dieron de lo que les sobraba. Fue en ese lugar donde ocurrió eso, el lugar de las ofrendas. Pero pensando en todo este asunto de las ofrendas, recordaba algo interesante que dijo Salomón cuando construyó el templo. Y él dijo: Señor, ¿qué te hemos de dar a ti si todo es tuyo? Palabras sabias. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios si todo es de Él? Pero dice Salomón más adelante: de lo que hemos recibido de tu mano, de eso te damos. Y Salomón edificó ese lugar para Dios con oro, con mármol, con los mejores materiales que habían en la tierra. El día en que consagró ese lugar a Dios, sacrificó 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. O sea, nomás ese día hubo 142,000 sacrificios. Imagínense. Poco, ¿no? 142,000 sacrificios ese día. Y sin embargo, con todo esto, Salomón decía: pero ¿qué te podemos dar a ti, Señor? Si tú eres el dueño de todo. Realmente, Señor, lo que nosotros vengamos a traer delante de ti es prácticamente nada, porque todo es tuyo, pero de lo que hemos recibido de tu mano, de eso te damos. Y cuando estudiábamos Juan 3:16, hablábamos de que el dador más grande, ¿quién fue? Dios, el dador más grande. Decíamos, y allí estaba en el templo la ofrenda y el sacrificio perfecto por los cuales las demandas de su justicia serían satisfechas. A veces escuchamos hablar de Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? ¿Qué? ¿Cómo? Proveedor. Dios proveedor. Sí, miramos en el Génesis que la primera vez que se habla de Jehová Jireh es allí en el Génesis, cuando Abraham fue a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. Y entonces decimos: Jehová Jireh, Dios proveerá. ¿Sí? Pero entonces pensamos que Dios me proveerá. Pero resulta que el texto no dice eso.
Dice, Dios se proveerá. Y eso marca una diferencia. Porque en Jehová Jireh, Dios hizo provisión para sí mismo. Porque ¿para quién era el holocausto? Para Él. El sacrificio era para Dios. Y aquí aparece en el templo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por el cual Jehová Jireh se hizo provisión para sí mismo. ¿Entendemos? Tremendo, esto es una verdad impresionante. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba allí en el templo. Y dice que nadie le prendió, nadie le agarró, nadie le echó mano, nadie hizo nada en contra de él, a pesar de que, como ya lo dije, tenían todas las intenciones de hacerlo. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque aún no había llegado su hora. Es decir, el tiempo cuando el Señor sería crucificado en el Calvario para morir por los pecados del mundo, todavía no había llegado. Y aquí podemos encontrar también una reflexión para nosotros. Siempre hay tiempo para todo. A veces nos asustamos. Personalmente, a veces siento temor. Uy, ¿qué tal que me acuesto y digo, qué tal que en esta noche me sorprenda la muerte? Y uno piensa en eso. Pero sabemos que mientras estemos en la voluntad del Señor, Él tendrá un momento oportuno para cada uno de nosotros. En el libro de Hechos de los Apóstoles hemos venido estudiando que el Señor permitió que un hombre muriera. ¿Quién fue, hermano Hugo? Jacobo. Hermano de Juan. Y el Señor permitió que Jacobo muriera por la persecución que inició Herodes. Pero Pedro fue a la cárcel y el Señor milagrosamente lo sacó de aquel lugar. ¿Por qué Dios obró de esa forma? ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera? ¿Por qué Dios no libró a Jacobo? ¿Por qué no lo salvó? ¿Alguien sabe? Porque es Dios. Y Él hace las cosas como Él quiere. En nosotros está confiar y creer en sus propósitos perfectos y saber que todo en Él tiene un porqué. Termino versículo 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez parece indicar que hubo una pausa o una interrupción en el discurso del Señor, el cual inicia nuevamente con otra idea. Ya el Señor había anticipado a los alguaciles que habían venido a prenderle, les había dicho que Él se iba a ir. Recuerda que estos hombres dijeron, ¿acaso se irá entre los griegos en la dispersión? Ya el Señor había dado algo acerca de esto, pero aquí nuevamente les dice, yo me voy. Es decir, estoy a punto de abandonar el mundo. Mi misión está a punto de terminar. Y el tiempo para mi regreso al cielo de donde provengo se acerca. El momento de mi partida y el regreso a mi Padre, quien me ha enviado, está cercano. Ahora vemos que aquí nuestro Señor evidencia un conocimiento perfecto del futuro. Él sabía completamente todo lo que iba a suceder. Ahora, ¿qué podrían pensar estos hombres que estaban allí escuchando? Escuchar a alguien decir que venía del cielo y que se iría nuevamente al cielo. Vemos que más adelante dirán, ¿es que acaso se va a matar?
Pero lo que pasa es que ellos no podían entender lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Y al decirle a sus críticos que se iba, se refería no solo a su muerte y sepultura, sino también a su resurrección y ascensión de vuelta al cielo. Y me buscaréis. Estaba diciéndoles el Señor que después de su partida, ellos le iban a buscar. ¿Pero le iban a encontrar? No le iban a encontrar. Buscarían en vano por no haber conocido el tiempo de su visitación. Y el resultado de su rechazo sería que lamentablemente en su pecado moriría. Ahora, esa palabra que aparece ahí para pecado aparece en el texto original en singular. Más adelante observaremos que el Señor les dice en sus pecados. Habla de un plural. Pero aquí en este pasaje habla de un pecado. ¿Y cuál es ese pecado? La incredulidad, el rechazo. Despreciar al Señor Jesucristo. El Señor les dice, yo me voy. Y después de que me vaya, ustedes me van a querer buscar. Pero no me van a encontrar y van a morir en su incredulidad y en su pecado. Por lo cual no podrán entrar en el cielo a donde yo voy. Tremenda verdad. Ahora podemos pensar en todo esto. ¿Puede el hombre llegar a buscar al Señor Jesucristo en vano? ¿Puede el hombre llegar a buscar a Cristo en vano? Ya ahorita lo vamos a aclarar. Termina el pasaje diciendo, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Es decir, que para siempre estos hombres quedarían excluidos ¿de dónde? Del cielo, de la gloria. Nunca verían al cielo porque no conocen a Dios y su incredulidad cerraría las puertas para que ellos estuviesen en ese lugar. Por otra parte, el texto nos dice que es imposible que un inconverso, un incrédulo y sin perdón llegue ante la presencia de Dios, entre al cielo. Eso es algo que no va a ocurrir. Qué terrible morir en el pecado. Será algo terrible morir en el pecado de la incredulidad, que evidenciará otros pecados. Pero ese es el pecado más grave. Ese es el pecado más grande, el más terrible de todos. Rechazar la única oportunidad de salvación que Dios ha dado al mundo. Si se rechaza la salvación, ¿qué puede haber? Nada. Y hasta el día de hoy los judíos siguen buscando al Mesías. Lo siguen esperando. Y no lo han podido hallar. Son semejantes a Esaú cuando perdió la primogenitura y lloraba amargamente después de que la había perdido, pero ya era demasiado tarde. En este pasaje vemos que es posible buscar a Cristo en vano. Y usted me dirá, no. Pues sí. Aquí el pasaje nos lo enseña. Es posible buscar a Cristo en vano. Y aquí tenemos una lección sin duda muy dolorosa. Es triste pensar que un Salvador amoroso, compasivo y misericordioso, amigo tierno, dispuesto a salvar, es quien está diciendo que pueda ser buscado en vano.
Sin embargo, así es. Un hombre puede tener abundantes sentimientos religiosos, movido por las circunstancias, la enfermedad, la aflicción repentina, el miedo a la muerte, la ausencia de fuentes habituales de consuelo. Puede surgir en él grandes demostraciones de religiosidad, como seguramente hemos visto que ha ocurrido en muchos. Y bajo la presión de estas circunstancias puede orar, puede demostrar sentimientos espirituales y profesar algún tiempo que sigue a Cristo. Sin embargo, a pesar de todo esto, puede que no haya tenido ningún cambio en su corazón. A pesar de todo lo que diga y a pesar de que asista a la iglesia por mucho tiempo y haya escuchado muchas predicaciones, a pesar de todo lo que pueda decir y hacer, si esta persona no ha tenido un encuentro personal con Cristo, podemos decir de él que ha seguido al Señor en vano. Porque una vez desaparezcan todas esas circunstancias que le han llevado a buscar al Señor de una manera oportunista, este hombre volverá a su vida antigua, a sus viejos hábitos. Buscó a Cristo en vano, porque lo buscó impulsado por falsos motivos y no de corazón. Ahora, ¿puede llegar una persona a resistir tanto a Dios que finalmente es Dios quien le resiste a Él? Y muchos ministros pueden testificar que han visto a personas en sus lechos de muerte que parecían buscar a Cristo y sin embargo lo hacían en vano. Por eso, mis hermanos y amigos, en lo único que tenemos seguridad es en buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Buscarle con un corazón íntegro y llamarle con un espíritu sincero. Podemos estar seguros de que así jamás le buscaremos en vano. Y jamás se dirá de tales buscadores que murieron en su pecado. Efectivamente, todos algún día vamos a morir. Dicen las estadísticas que uno de cada uno muere. Es decir, que todos vamos a morir. Sea tarde o sea temprano, todos tenemos que morir algún día. La diferencia será, ¿morimos en nuestro pecado o vivimos en Cristo? Eso será la diferencia que marcará algo trascendental en la vida del hombre. O muere en el Señor, que la Biblia dice que es dormir en Cristo, porque sabemos que Él más adelante nos levantará, nos despertará, o muere en su pecado. Y si muere en su pecado, ¿cómo se va a presentar delante de un Dios santo? ¿Qué merece delante del Dios justo y santo? La ira, el juicio, la condenación. Un hombre que asistía a la iglesia durante muchos años confesaba en su lecho de muerte con angustia a su pastor: por tanto tiempo he estado en la iglesia domingo tras domingo, presente de cuerpo, mas ausente de corazón. Mientras usted predicaba la palabra de Dios, yo pensaba en tantas cosas diferentes que ahora lamento con toda mi alma. Dediqué toda mi vida a las cosas de este mundo y ahora
¿cómo me presentaré delante de Dios? Me avergüenzo de mí mismo y de la forma tan vana como viví mi cristiandad. Decía mientras lloraba amargamente. Que el Señor, mis hermanos, en su misericordia, se apiade de nosotros para que de ninguna forma nos ocurra como le pasó a este hombre. Oremos.